A raíz del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, a todo lo largo de América Latina fue como la bujía inspiradora del surgimiento de muchos focos y movimientos revolucionarios que se dieron en toda América. Más aún porque habían dirigiendo estados muchos dictadores. Y esos dictadores fueron enfrentados por muchos grupos insurgentes que decidieron organizarse y sacarlos del poder y al mismo tiempo encarrilar a sus diferentes estados por la vía de la democracia. La República Dominicana era uno de ellos, con Rafael Leónidas Trujillo a la cabeza, y a raíz precisamente de ese triunfo de 1959, ya a final de ese enero, ya había en Cuba, llegaron a Cuba 3 dominicanos con el objetivo de tratar de organizar todo este movimiento con la intención del derrocamiento de la dictadura dominicana para esa década, para esos años. Precisamente se organizó todo eso, llegaron José Horacio Rodríguez, Reinaldo Santiago y Poncio Pousaleta, quienes en Pinar del Río, que fue el primer lugar de concentración con la ayuda de los revolucionarios cubanos, que lograron el asentamiento para los entrenamientos de este movimiento revolucionario que se llamó Movimiento de Liberación Dominicana, que incluso realizó un congreso en Venezuela donde muchas organizaciones de toda América Latina participaron en ese evento, y ahí se trazó el programa mínimo de gestión política si se lograba la toma del poder político dominicano, la toma del gobierno. Y entonces sucedió muchos acontecimientos a partir de ahí que dieron al traste con la salida de Cuba de 2 grupos. Uno que iba a llegar por Maimón y otro iba a llegar por Constanza. Se internarían en la Cordillera Central y a partir de ahí entonces comenzar a desarrollar este foco guerrillero que tenía como fin el derrocamiento de Trujillo. Debió venir para el 14, pero diferentes situaciones postergaron para 10 días un grupo y otro para 6 días a un grupo y otro para 10. Y fueron, vamos a decir, como dice la gente, chivateados. Se sabía de antemano el desembarco y la llegada por aviones, fundamentalmente, de esos dominicanos y otros internacionalistas, porque no solamente habían cubanos, sino también que habían de otras naciones, que como tenía un buró formado por 2 personas de cada nacionalidad, entonces vinieron en esa expedición, vinieron gente de diferentes países, pero eran más dominicanos que cubanos. Entonces, este movimiento fue develado, ya la dictadura se preparó para recibirlos y para enfrentarlos, y ciertamente así fue. De todo ese movimiento, solamente 5 lograron salvar la vida. Pero sí realmente este movimiento fue el que dio al traste fundamentalmente con lo que comenzó a ser el fin de la dictadura de Trujillo. No solamente todas las situaciones internas que se dieron y a todo lo largo de esos 30 años, sino también ya en la última década una serie de situaciones ya con el desbordamiento de la dictadura. Ya estaba decrépito Trujillo, y los esbirros trujillistas ya estaban de forma tal que ya era de una manera desaforada. Lo que le pasa a mucha gente cuando ya entiende que el poder le pertenece. Como hay gente en este gobierno que hace muchas cosas entendiendo como que no importa nada. Y no saben que es echándole aire a la vejiga. Ese movimiento no tuvo éxito. Ahora sí creó en la conciencia nacional de que había voluntad de dominicanos
que se organizaron en el exterior porque aquí no podían, claro está, pero sí había gente a lo interno del territorio que estaban comprometidos con sumarse a esa expedición. Pero los que llegaron inicialmente, fueron enfrentados y fueron eliminados, razón por la cual los que estaban dentro del territorio no pudieron sumarse bajo ninguna circunstancia. Entonces, los dominicanos de hoy tenemos que hacer lo posible de recordar este momento histórico, trascendente de la República Dominicana. El 14 de junio vive en la conciencia nacional precisamente por este grupo de hombres encabezado por el comandante Jiménez Moya, quien fue el enlace entre los revolucionarios dominicanos y los revolucionarios cubanos, designado por Fidel Castro, con quien se sentía más o menos y eran amigos de antemano, se conocían, y fue designado precisamente en ese congreso, fue designado Jiménez Moya como comandante en jefe de la expedición. Por eso nosotros aquí en Primera Hora queremos tributar este día. Tenemos que recordar este día. Los seres humanos del mundo, no solamente los dominicanos, como decimos, tenemos que conocer nuestra historia. Y más aún a las nuevas generaciones, que producto de todo este ambiente social y esta inserción extracultural a la nuestra que tenemos y que nos bombardea, muy distanciado de lo que debe ser el interés de los dominicanos por conocer sus propias cosas, conocer su propia historia. Nosotros como medio de comunicación, un día como hoy no puede pasar inadvertido. Por eso he querido en este tiempo que utilizo en este programa cada día, compartir con todos ustedes estas reflexiones. Ese movimiento del 14 de junio fue tan influyente que luego se creó aquí. Después de la dictadura de Trujillo, fue formado por gente que combatía internamente, de manera clandestina, a la dictadura. Entonces surgió el movimiento 14 de junio, 1J4, así era su sigla, 1J4, y así lo identificaban, que tenía como cabeza, como presidente, al doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, mejor conocido como Manolo, quien fue ajusticiado en la Loma de las Manaclas cuando se rebelaron sobre el statu quo vigente político aquí en la República Dominicana por quienes dirigían y que eran individuos, buenos dominicanos con amplia formación política y con gran interés por los problemas de la sociedad y por el rumbo que el país llegaba en ese momento, que era de tratar de seguir incidiendo el trujillato, y ellos propugnaban por la formación y el establecimiento de la democracia aquí en la República Dominicana. A partir de ahí mucha gente comenzó a militar en ese grupo, el cual sufrió una estocada mortal porque sus importantes hombres de la dirección política de ese movimiento fueron eliminados cuando en las Manaclas a Manolo y muchos dirigentes connotado de la dirección política fueron eliminados, y a partir de ahí sufrió una gran baja ese movimiento político, hasta que desapareció. Muchos de ellos se fueron a formar parte de otras organizaciones y hay que recordarlos. El hablar del 14 de junio de 1959, por cosas de la vida, por cosas de la historia, hay que hablar también del movimiento clandestino 14 de junio aquí en la República Dominicana. Pero vamos a ver este video que retrata, hace una cronología histórica de lo que fue esta gesta, y nosotros queremos compartir con todos ustedes para que lo puedan ver. Vamos a ver, muchachos. El Fuser Guevara presenta En Hecho de la Historia RD.
La expedición de Constanza, Maimón y Esther Hondo, del 14 de junio de 1959, marcó el principio del fin de Trujillo. A mis compañeros de la aviación militar de Trujillo, les habla el capitán Juan de Dios Ventura Simó, y lo hago incorporado a las fuerzas del Ejército de Liberación Dominicana, cuyo propósito es barrer para siempre con la oprobiosa y sanguinaria tiranía de Trujillo, de la cual son víctimas tanto ustedes como la totalidad de nuestro querido pueblo. El 14 de junio de 1959, hace aproximadamente 58 años, se produjeron dos hechos determinantes en la historia dominicana: las expediciones del 14 y 19 de junio. La primera llegó al país en un avión que aterrizó en Constanza, una población turística de montaña enclavada en la cordillera central. La segunda, 5 días después, por Maimón y Esther Hondo, en la costa norte del país. Las dos fueron fundamentales en el principio del fin de la dictadura de 31 años del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina. Cuando los expedicionarios del 14 de junio llegaron a Constanza era domingo por la tarde. Habían partido de Cuba, donde se entrenaban militarmente con la ayuda de los revolucionarios cubanos, que el 1 de enero de dicho año, encabezados por Fidel Castro, habían llegado al poder, tras la revolución que derrotó contundentemente las tropas del general y dictador Fulgencio Batista. En Constanza, al aterrizar el avión, pintado con las insignias de la aviación militar dominicana para despistar, se produjo una escaramuza con los militares que custodiaban el pequeño aeropuerto, quienes inicialmente reaccionaron confusos, pues la llegada de ese avión no estaba pautada. Los combatientes tuvieron que tirarse a la pista con una mochila al hombro de considerable peso, en medio de un fuego graneado que no causó bajas, excepto entre los soldados, mientras el avión remontaba vuelo de regreso a Cuba, piloteado por el venezolano Julio César Rodríguez y como copiloto el cubano Orestes Acosta. El desertor capitán dominicano Juan de Dios Ventura Simó, quien les acompañó como ingeniero de vuelo, no estaba supuesto a quedarse en territorio dominicano, pero lo hizo, a pesar de las múltiples voces de llamado del piloto Rodríguez, para que retornara al avión. Ventura Simó permaneció y fue capturado 3 días después en las montañas, por un campesino que aprovechó su extremado cansancio. Inmediatamente fue llevado a la base aérea de San Isidro, donde fue torturado y fusilado. El odio de Ventura Simó hacia Trujillo se remontaba a 1958, cuando un oficial que había sido detenido en San Isidro por sospechas de conspiración, denunció a otros 7 oficiales, entre ellos al que ahora venía en plan de guerrillero. Ventura Simó fue liberado a los pocos días al comprobarse que era una mentira del oficial que lo implicó en el supuesto complot. En la mañana del 30 de abril comenzó a volar su avión Mustang P-51, en una labor rutinaria de patrullaje aéreo. Cuando su esposa Yolanda notó que eran pasadas las 11 de la mañana y su marido no llegaba, de inmediato sospechó lo que él le había dicho que haría: desertar, dejándola sola con 2 niños, Juan de Dios y Mary Lois. Tras su fuga a Puerto Rico, Ventura Simó fue a Venezuela, donde contactó a los exiliados de la Unión Patriótica, que eran los organizadores de la expedición en Caracas. Se enroló en ella, y vino, pero al ser capturado la dictadura hizo correr la falaz versión de que Ventura Simó era un espía cuya misión era traer a los expedicionarios para salir de ellos. Fue llevado a cárcel de la 40, donde fue torturaron salvajemente, a tal punto que le sacaron los dientes con un alicate, tirándole al suelo la comida para que se la comiera en la celda, como si fuera un perro. Hoy día se ignora dónde está el cadáver de ese luchador contra la tiranía, pero se presume que fue asesinado y lanzado a los tiburones, en el mar Caribe. Es una pena. Mi más sentido pésame. Para la viuda y demás familiares. El grupo de 54 combatientes, más el piloto y el copiloto, habían partido después de un entrenamiento en el campamento Mil Cumbres, y los que vinieron por mar el 19 de junio, lo hicieron desde la bahía de Nipe. Ese grupo fue prácticamente aniquilado, casi antes de desembarcar en Maimón y Esther Hondo, pues las lanchas Carmen Elsa y Tinina fueron hundidas por la metralla de la aviación trujillista. Los 6 guerrilleros sobrevivientes de Constanza fueron
Francisco Medardo Germán, quien murió en el olvido en el año 2003 a los 95 años. Poncio Pousaleta, quien falleció a la edad de 88 años el 21 de agosto del 2010. El comandante cubano Delio Gómez Ochoa, que tiene residencia en Santo Domingo y recibe una pensión del Estado Dominicano. Es general pasivo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas. Tiene 88 años. Pablito Mirabal, quien vino cuando apenas tenía 15 años y a quien Lita Trujillo, viuda de Ramfis, acusó de haber intentado asesinarla. Era un excelente tirador. Igualmente indultado por Trujillo, murió hace algunos años, víctima de un rayo mientras se encontraba con su novia en un parque. Y Mayo Banex Vargas, quien falleció en diciembre del año pasado, 2016, a la edad de 80 años. El sexto sobreviviente, Alfredo Almonte Pacheco, tras ser indultado, se puso a hablar disparates en las calles de Villa Juana, alardeando de haber sido uno de los barbudos que vino a tumbar a Trujillo. Fue apresado, introducido a un carro Volkswagen del tenebroso Servicio de Inteligencia Militar, SIM, llevado a la 40, torturado y desaparecido para siempre. Había sido chofer de taxi en Caracas. Enrique Jiménez Moya, de 45 años, era el comandante de la expedición. Había sido capitán del ejército rebelde en Cuba. Cuando desembarcó tenía el grado de mayor. Se dirigió a la loma de los Mañanguises, de Tireo, pero perdió contacto con el grueso de sus tropas, compuesta por 32 hombres, el 16 de junio, después de un combate en la Guanita, del que salió ileso, trasladándose exhausto a las Auyamas, el río. Unos campesinos le hicieron prisionero y lo entregaron al ejército, que lo fusiló. Su cadáver fue llevado a la base aérea de San Isidro. Las expediciones del 14 y el 19 de 1959 estaban formadas por jóvenes de diferentes esferas sociales y de variadas ideologías. Todos, sin embargo, tenían un solo propósito: derrocar la tiranía de Trujillo, que para entonces tenía 29 años oprimiendo al pueblo dominicano. En la expedición figuraron varios puertorriqueños, cubanos, venezolanos, un norteamericano y un español. Vaya. Solidaridad internacionalista. En Maimón y Estero Hondo murieron 144 combatientes, 96 en Maimón y 48 en Estero Hondo. Los integrantes del 14 de junio de 1959 fueron bautizados como la raza inmortal. Su sacrificio dio paso al nacimiento, en enero de 1960, del movimiento clandestino 14 de junio, inspirado en la expedición, convertido luego en agrupación política 14 de junio, presidida por el abogado Manuel Aurelio Tavares Justo, mejor conocido como Manolo. Ese movimiento se creó formalmente el 10 de enero de 1960, tras una reunión en una finca de Mao, en el noroeste del país. Una delación dio lugar a una ola represiva contra los principales dirigentes, todos llevados al centro de torturas de la 40, en la zona norte de la entonces ciudad Trujillo. En esa cárcel no solamente hubo torturas, sino también asesinatos brutales. Muerto Trujillo en 1961, el 14 de junio salió de la clandestinidad, formándose la agrupación política 14 de junio, presidida por Manolo. En 1963, un nutrido grupo de guerrilleros, encabezados por Manolo Tavares Justo, se alzó en armas el 28 de noviembre de 1963, en protesta por el derrocamiento de Juan Bosch, el primer presidente constitucional elegido libremente después de la muerte de Trujillo. Capturado, Manolo Tavares y otros compañeros fueron fusilados el 21 de diciembre de dicho año. Manolo Tavares fue un revolucionario que fundó Futuro. Bueno, ya vieron ustedes este pequeño pero muy ilustrativo documental de lo que sucedió durante todo lo que significó la gesta de Constanza, Maimón y Estero Hondo, y luego la vinculación de esta fecha de salida de Cuba con la creación del movimiento clandestino y luego agrupación patriótica 14 de junio aquí en el territorio de la República Dominicana. Nosotros como medio
no hacemos más nada que reflejar a todos ustedes este acontecimiento histórico de nuestro país, porque entendemos que tenemos que mantenerlo vivo, mantenerlo vigente en la conciencia nacional, porque el futuro de la República Dominicana, como decía Camaño, faltan muchas cosas por ocurrir en la República Dominicana. Nosotros nos mantenemos en esto, creemos fielmente creemos en esto, furibundamente creemos en esto. Los pueblos son los responsables de crear su propio destino. Nadie más puede crear el destino, el rumbo de la República Dominicana que no seamos sus propios ciudadanos. Vamos a continuar con más de Primera Hora, el Matutino.